eh, mucha información y muchas de las charlas que venimos dando. Acá tenemos una serie de Gapsters, como llamamos a las personas que trabajamos en Gap, que dan unas charlas bastante interesantes en diferentes tecnologías y de diferentes tópicos. Entonces, bueno, la charla de hoy la llamamos 5 pasos para construir un MVP utilizando Story Mapping. Entonces me gustaría empezar por saber si están familiarizados con los términos Story Mapping y MVP. ¿Alguien los conoce? Que nos pueda comentar. La idea es que la charla la hagamos un poco así participativa, conversada, que no sea de una sola vía. Entonces les agradezco si pueden Nelson, abrir sus micrófonos y nos cuentan. Sí, dime. aquí Andrés. De pronto Hola lo Andrés. de MVP es el Minimum Viable Product. Es Correcto, como dividir las historias a mínima expresión que sean realmente historias que generen valor para el producto. correcto. ¿Y estás familiarizado con Story Mapping? Lo he escuchado, pero no. Vale, Por eso es interesante que nos contes sobre eso. vale, vale, súper. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Tiene alguna experiencia con MVP o Story Mapping que nos quiera compartir? Hola, Hola. Hola. Hola Cristian. Bueno, en cuanto a MVP, bueno, aparte de ser un producto mínimo viable, también, pues, algo importante en su definición es que es algo que debería tomar muy poco tiempo en fabricarse, muy pocos recursos, no solo financieros y de personas, sino técnicos también, que permitan entregarle la propuesta de valor mínima al usuario, ¿sí? Muchas veces nuestras ideas, nuestros productos pueden tener 2, 3 propuestas de valor. La idea es como que sea el core y que sea de la forma mm, más rápida o fácil de construir, de manera que permitamos probar si esa propuesta de valor es o no es válida para nuestra audiencia. En realidad es un instrumento para prototipar nuestra propuesta de valor principal. Vale, correcto. Ambos approaches, el de Andrés y Cristian, son correctos. Vamos a desarrollar un poquito esos conceptos acá. Les pido, siéntanse libres de levantar la mano, de hablar, si hay alguna pregunta, comentario, para que la hagamos bastante dinámica y no sea muy en una sola vía. Que más que un speech acá o yo darles un discurso, sea como sentarnos a hablar de este tema y lo desarrollemos. Entonces, dicho eso, ¿qué es un MVP? Eh, ¿A ustedes les tapa el título arriba un tema negro? Ah, no, creí que era lo de Zoom. Ok, entonces básicamente, ¿qué es un MVP? Lo que nos contaba un poco Andrés y Cristian ahora. Ahora, al principio tenemos o existen un montón de productos o un conjunto de productos o posibles funcionalidades que podríamos hacer. Dentro de todo ese universo de posibles productos o features que podríamos hacer, hay unos que son los mínimos que se podrían tener y hay otro subconjunto que son los viables, los productos que queremos o las funcionalidades que queremos desarrollar. Entonces, a la final, ¿qué es el MVP? Es la intersección de esos dos conjuntos. Es donde se encuentran los features o los productos, hablemos mejor de features para hacerlo un poquito más granular, o las funcionalidades. Son las funcionalidades que son mínimas y son viables. ¿Qué buscamos en esas funcionalidades que hacen parte del MVP? La idea con estas funcionalidades es poder tener un feedback de nuestros usuarios, que con eso que entregamos
podamos saber si la idea que desarrollamos satisface o no una necesidad que hay en el ambiente o que tienen los usuarios. Eso es lo principal, que nos permita recolectar la mayor información de nuestros usuarios y ver si vale la pena o no seguir desarrollando la idea. El tema con MVP es un término que todos tal vez hemos escuchado, suena mucho por ahí. Las definiciones a veces varían o las percepciones, digámoslo así, varían, pero básicamente es esto. Bueno, vamos a mirar, luego de saber un poco qué es un MVP, por qué un MVP, por qué empezar con un MVP. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que es el beneficio? O si piensan por el contrario, piensan que no le ven ningún beneficio de construir o de tener un MVP. Hola, aquí Lorena. Yo pienso que Hola, Lorena. hola, el máximo beneficio es el feedback temprano, básicamente eso. Ok. Okay. También obtener, perdón, Emanuel, Hola, también Emanuel. me parece que sería obtener rentabilidad de un proyecto que tal vez con un MVP ya puedes empezar a obtener un valor ya sea comercial o de producto con lo mínimo requerido. Yo también quisiera agregar, ahorita que Cristian mencionaba lo de tener todo pequeño en corto plazo, la parte técnica, la parte de desarrollo, la parte de los equipos, es también tener la información pequeña para poder tener entendimiento claro de lo que se debe hacer y no entrar con temas de subjetividad. Correcto. Cristian, aquí de nuevo, y un poquito atándolo con teoría que hay detrás del Lean y otros frameworks que hay por ahí, es ahorrar desperdicio, como decía yo, un poco de recursos, de tiempo, de gente, de tecnología. Y sí, y está bien fallar, está bien que salgamos con algo que de pronto la gente no quiere, pero que eso pase rápido y que pase barato. Eso también es algo muy, muy importante detrás de por qué existe el MVP. Sí, adicional, yo pensaría que esta buena práctica aplicada correctamente minimiza mucho la deuda técnica que conocemos. Correcto. La última persona que habló, Andrés Zapata, también un Gapster. Gracias, Andrés, por unirte. Efectivamente, han dicho ustedes una serie de términos que son fundamentales acerca de por qué un MVP. Hay un tema de ser efectivo, que a la final es eficiencia y eficacia. Eficacia en el sentido de usar los menores recursos, y hablemos de recursos como tiempo, personas, licencias, etcétera, etcétera, todo lo que se necesite para lograr el objetivo. Y la eficiencia es hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, hay unas estadísticas que nos hablan mucho de esto, que como la que ven en la presentación, que el 60% de las funcionalidades que solemos construir son una pérdida de tiempo, y el crear el MVP lo que nos permite es ser más precisos a la hora de identificar qué le agrega más valor a los usuarios. Hay estadísticas como por ejemplo, el 74, según goglobe.com, el 74% de las compañías, de las startups que crecen en Internet, digamos que no llegan a ser exitosas o no llegan a madurar porque hay un escalamiento
indebido. ¿Qué quiere decir un escalamiento indebido? Que empiezan a crecer por parte de sus funcionalidades o sus tecnologías, donde el usuario o el mercado no percibe que hay la suficiente agregación de valor como para que sea sostenible. Al mismo tiempo, las que sí lo hacen, las que empiezan con un tema como MVP, con agilismo y demás, crecen a una velocidad de 20 veces más rápido que las normales. Entonces, digamos que hay una serie de estadísticas que nos apoyan toda esta, llamémoslo, manera de trabajar, para no hablar de metodología, porque el MVP simplemente es una herramienta. También para finalizar, que las estadísticas son importantes a la hora de hablar de este tipo de cosas para saber si son exitosas o no. Hombre, el 29% de las startups, cuando empezamos con una idea, desarrollar una idea, se declaran en bancarrota o se quedan sin presupuesto antes de al menos establecer un producto entregable al mercado. Entonces, miremos como también el tema de optimizar los recursos es vital a la hora de que nuestra idea o producto sea viable. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito más dinámico el tema. Yo aquí les traje 3 flows o 3 maneras de desarrollar de pasar o desarrollar un MVP. Quisiera preguntarles y les pido participen abiertamente. Nos podemos equivocar, podemos explorar, así construimos conocimiento. Entonces, siéntanse libres para opinar. Acá no hay que ser experto, estamos generando conocimiento y networking. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál creen ustedes que es la manera correcta de desarrollar un MVP? El 1, el 2, el 3, y me cuentan un poco por qué. Bueno, yo podría dar como mi punto de vista. Sí, claro. Dale. Para mí, bueno, mi concepto y en el conocimiento que tengo respecto pues, al tema de creación de mínimos productos viables. Discúlpame, te hago un paréntesis. ¿Te Sí. puedes presentar un poquito? Ah, sí, soy Julián. Julián Okay. Romero, qué pena. Vale. Vale, entonces, diría yo desde el conocimiento que tengo, pues que no es muy amplio respecto pues, al tema de elaboración de mínimos productos viables, que la mejor opción sería la primera. O bueno, digamos que también depende como del enfoque que se le quiera dar al desarrollo pues, de lo que se esté trabajando. Pero si estamos hablando del desarrollo de un producto específico, digamos que sería menos traumático realizarlo de la primera forma que, pues, digamos que dentro de metodologías que se trabajan acá en los equipos de desarrollo. Normalmente todo el desarrollo que hace va enfocado hacia un mismo producto. Entonces, en el primer caso que hablan primero la llanta, después el chasis, después la carrocería y ya por último armar todo. Es como el path que normalmente nosotros acostumbramos a tomar pues bueno, ahora pues por el cliente en el que estoy. Vale. Y bueno, digamos que el segundo y el tercero nunca los he visto pues en práctica como esa metodología de creo un producto pequeño que no es, o sea, no es 100% relacionado con lo que va a ser mi producto final, pero como ir creando un producto y mejorando y crear otro producto y otro producto, pues yo creo que eso sería bastante traumático, porque igual para la elaboración de cada producto, pues también hay que tomar tiempo, ¿sí? Y en la última es como, digamos, se sabe que se quiere y ir haciendo pues cambios en el camino, que yo creo que también eso es algo que se ve mucho y digamos pues que sí es un escenario no muy difícil de encontrar pues cuando se está trabajando con metodologías ágiles, porque siempre se quiere un producto, se le hace de una forma, entonces después se cambia a otra. Entonces digamos que el tercero es como una representación de cómo realmente es y la primera es como debería de ser. Y la segunda sí es pues como un gran esfuerzo para lograr pues como el resultado final.
Tal vez sí, yo Nelson, podría. Ah, alguien me habló, perdón. sí, Sí, perdón, dime. es Silvia. Hola, Em, Silvia. Vamos a ver, yo Placer creo, tenerte por acá. yo creo que desde mi punto de vista, tal vez en este caso, con estas imágenes, yo diría que depende, la respuesta correcta va a depender de la necesidad específica del cliente. Ujú, Puede ser. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque digamos, si la necesidad inmediata del cliente es, necesito que algo, digamos, que lo que sea que se vaya a construir me permita o le permita al usuario transportarse de un punto A a un punto B, entonces considerando esa necesidad, probablemente la opción 2 podría ser un MVP, Ok, pero habría que analizar. Entonces, no, yo diría que no hay respuesta incorrecta, dependería de la necesidad del cliente, porque tal vez en el punto uno el MVP ahí sería esa llanta, pero no sé si eso es lo mínimo y me va a producir tener un valor, tener solamente la llanta, aunque al final lo que yo quiero es un carro. Entonces, probablemente no, si considerando que el caso sea, necesito que sea por lo menos capaz de transportarme. No necesariamente en carro, pero transportarme. Entonces, tal vez ahí la dos. Pero vale, ese es como un ejemplo. Creo que tal vez no es que haya una respuesta válida, va a siempre depender de la necesidad específica que tenga el cliente. vale. Súper, Sil, gracias. Iba a participar otra persona, por favor. Sí, de nuevo, bueno, Manuel Umaña de Gap, igual, otro Gapster. Súper. Básicamente yo concuerdo similar con Silvia. A mí me parece que depende mucho del objetivo principal del producto. Por ejemplo, si el objetivo es movilización, tiene más sentido entregar algo como el número 2 donde te puedes movilizar, tal vez no igual de pro, no igual de rápido, ni igual de seguro, eh, ni igual de eficiente, pero puedes movilizarte desde la primera iteración que entregas. Entonces, si yo asumiendo eso, yo diría que es el número 2. Nelson, aquí Andrés. Vale. Hola, Andrés. Sí, mira, interesante la apreciación de todos. La de Julián me pareció muy interesante, como explicando cada uno por qué sí, por qué no. Lo que decía Silvia también, y no recuerdo el nombre de la última persona que participó, que depende mucho también del objetivo. Pero para Correcto. mí, pero para mí, si nos ceñimos a la teoría o a lo que dice la buena práctica, para mí sería la 2, porque en todas estamos entregando el producto viable, empezando por su mínima expresión, que sería lo más simple que nos sirve para movilizarnos, como decía el compañero anterior. Y se Vale, va volviendo en más complejidad hasta que al final tenemos el carro en la imagen número 4. vale, correcto. ¿Alguien más? Gracias, Andrés. Súper, súper valioso el aporte de todos. De hecho, voy a quedar un poco asustado. Por favor, no se vayan a empezar a salir de la charla. Porque yo les traía la siguiente solución y les cuento un poco. Em, las primeras dos que son por las que han votado, pues sería una manera de no hacerlo, y la tercera sí, aunque vuelve y juega, por supuesto, depende mucho de la necesidad y a dónde se apunte. Pero permítanme, les ilustro un poco o les argumento un poco el por qué este enfoque del por qué el uno y el 2 tal vez no, y el 3 sí, pero vuelvo y hago la digámoslo así, la validación que depende mucho de la necesidad. Si miramos, por ejemplo, en el flujo 1, el producido o el outcome, lo que sale de la primera iteración, es una rueda. Digamos que la rueda tal vez no vaya a agregar valor de inmediato. O sea, es poco, en una rueda no se puede transportar nada, no podemos montar nada. Sí se entrega algo, pero acuérdense que debemos asegurarnos de que haya una agregación de valor. También hablando del flujo 1,
la salida o el entregable de la tercera iteración puede que no agregue valor al usuario. Como ven, es digamos, la nave del carro o el tema de las latas y digamos que a la final eso estaría fallando en el tema de, recordemos que las entregas son iterativas e incrementales. Y si vemos el cambio de 2 a 3, no se ve ahí el tema incremental y además el 3 no nos ayudaría mucho con el tema de agregar valor. También la primera tiene un riesgo y es en la iteración 2 estamos trabajando en unos features completamente diferente al 3 donde no están ligados, y en el 4 haríamos una especie de integración, donde ahí podría haber un riesgo de cuando hagamos esa integración porque se trabajaron aparte. Pasando al 2, si ven, cuando pasamos estamos hablando ya de la 2, cuando pasamos del 3 al 4, si somos un poco puristas, digamos que pasar de la motocicleta que se muestra ahí al carro no suena muy factible en una iteración. Pasar del 3 al 4 sería un poco difícil. Y segundo, y es muy importante que tengamos esto en cuenta, fíjense que con el producto con el que empezamos, a la final es completamente diferente con el producto que esperamos construir. Empezamos con vuelve y juega. Aquí vuelvo y hago lo que decían ahora, vuelvo y lo resalto. Depende de la necesidad. Si aquí la necesidad es transportarse, además, eso es objeto a discusión, por supuesto. Pero es importante que tratemos que no nos pase, que no empecemos con un producto que de pronto es totalmente diferente al producto objetivo. Y digamos, Nelson, sí, claro, dime. es que de hecho estaba hablando con Erika en el chat mientras usted estaba hablando, entonces nada más lo voy a decir porque nos dio bastante risa. Digamos, por ejemplo, aquí en esta casa, que usted está diciendo que la opción correcta tal vez es la 3, ese es tal vez como el ejemplo que yo decía que la respuesta válida va a depender de la necesidad, porque Correcto. cuando usted dijo eso, yo dije, bueno, entonces en ese caso la necesidad probablemente era tener un carro desde el principio. Digamos, cuando usted preguntó, yo podría también asumir cuál es la necesidad, transportarse, porque si es transportarse, yo diría, bueno, la opción 2 me funciona. Y después puede ser que el cliente cambie de opinión y diga, bueno, es que ahora quiero poder transportarme, pero en un medio que si llueve, no sé, me proteja y no tenga que mojarme, y así va evolucionando. Y luego lo otro, también sí hubiera sido importante saber que los números eran iteraciones, porque obviamente de cambiar de un producto a otro totalmente diferente en una iteración, pues obviamente no hacía mal. Sí, Entonces yo creo que ahí también siempre es bueno no asumir, para preguntar. sí, yo lo llamo iteraciones como para aterrizarlo, pueden ser fases dentro de del desarrollo del MVP, pero sí, les comentaba, va muy ligado al objetivo y se suscita dependiendo de la necesidad. Pero a lo que voy, lo que busco con cada uno de los flujos es resaltar esa serie de conceptos. Por ejemplo, los que les venía contando en el uno, lo de integrarse y lo de agregar valor cada que entreguemos algo. Y en el 2 el tema de empezar con un producto que de pronto es completamente diferente al producto objetivo y ponernos objetivos muy grandes de una fase a la otra. Pues entenderán, porque lo que dices es completamente cierto, depende del objetivo, pero digamos que en el 2, por ejemplo, pasar de una motocicleta a un automóvil, cuando el automóvil no le hemos hecho absolutamente nada del automóvil, no me sirve el motor, no me sirve el chasis, no me sirve nada. Ese es el concepto que quiero ilustrar con esa. Nelson, ahí tal vez sería como que
en ese path 2 estaríamos eliminando como el concepto de incremental, porque del todo estaríamos trabajando sobre un producto prácticamente nuevo, por lo menos pasar del 3 al 4, digamos. Correcto, 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 gracias. Y entonces en el 3, digamos qué conceptos vemos en el 3. Vemos que desde el inicio se está agregando un valor. Digamos que es un producto que agrega valor. Hay un tema de incremental. Vemos que del 1 al 2 se agrega un feature, al 3 ya cambia y al 4 hay ciertas mejoras y son cambios que se ven factibles, digámoslo así, por la magnitud de los cambios. Y también lo que les ilustraba de pronto en el flujo 2, y es que el producto del inicio va muy alineado con lo que sería el producto final. Bueno, eso quería hacer como esa dinámica y les agradezco la participación. Vuelvo y hago la salvedad. Por supuesto que depende mucho del objetivo. Esto no es una bala de plata donde yo diga, sí, es que se tiene siempre que hacer así. Esta dinámica va más enfocada a resaltar esos conceptos que les mencionaba. Ok, Nelson, me gustaría, si puedo agregar algo ahí, Cristian, de nuevo. Porque escuché una intervención, el tema de, bueno, si la necesidad es transportarme al segundo camino es viable. Un poquito adhiriéndome a lo que ya se dijo de lo que estamos construyendo son cosas diferentes en cada uno de los pasos y no podemos reutilizar ni construir sobre lo que habíamos hecho. También hay otro tema, es que un producto en realidad es una de muchas posibles soluciones a un problema. O sea, un producto no es un problema, un producto es una solución a un problema que es necesito transportarme de un punto A a un punto B. Pero las formas de hacerlo hay, no sé, muchas, todas las que nos podamos imaginar. Y cuando nosotros presentamos un producto esta es mi propuesta de valor para solucionar este problema. Y si tu solución es la 4, es decir, si tu solución al final, aquí hay algo que podemos ver en este gráfico, hay algo que podemos ver, y es que lo que queremos llegar al final es lo mismo. Los tres caminos llevan al mismo producto final. Si tú creo que es el producto soñado, el producto ideal al que quieres llegar, vas a querer empezar por lo que el camino 3 nos indica, porque entonces después vas a poder construir sobre esa base, vas a poder iterar sobre esa base, vas a poder reutilizar esas llantas, ese chasis, todo eso lo vas a poder utilizar en tu siguiente versión. En cambio, en el segundo vas a tener que volver a empezar 1, 2, 3 veces y vas a tener que volver a empezar con feedback. Son audiencias diferentes. Quien monta una patineta, quien monta un carro, quien monta una moto, quien monta una bicicleta. Son 4 audiencias diferentes. En cambio, en el tercer camino estás dando a la misma audiencia. Simplemente le estás entregando valor, como también ya se dijo muy valiosamente, de forma incremental. Entonces, eso era algo también que quería aportar. Me parece muy interesante esta diapositiva. Excelente, excelente. Te agradezco la intervención. Entonces, sí, aquí el objetivo de este slide y de esta discusión es ese, es que veamos ese tipo de conceptos. Pero claro, hay miles de caminos, miles de productos. Pero lo más importante de extraer de esta slide es el tema de los conceptos, lo que nos comentabas tú. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Vale, continuamos. A ver, hay unos temas que tenemos que tratar de evitar a la hora de construir el MVP y de ponerlo un poco en marcha. Uno de ellos es saltarnos u omitir la planeación y el prototipado. A veces decimos, bueno, no, vamos a empezar y arranquemos a construir código, arranquemos a hacer historias de usuario, etcétera, etcétera. O sea,
la planeación y el prototipado son bastante importantes. Digamos que la planeación se la definiría un poco en dos etapas. Una donde usted identifica su público objetivo, analiza un poco el mercado, cuál es el estado del mercado, cómo son las personas, cómo son los comportamientos a los que ustedes eh, 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 le está apuntando. Eh, También, aparte de esta planeación inicial, es decidir cómo va a conseguir usted los fondos, la financiación para hacerlo. Eso suena un poco fuera de alcance, pero hace parte de esa planeación, y a veces pasa que la gente arranca sin pensar también en el tema del financiamiento. También el listar las funcionalidades que le gustaría incluir, un brainstorming de eso. Y, y algo muy importante es encontrar ese aliado tecnológico para desarrollarlo, o sea, como parte de la planeación, decir, bueno, este es el equipo de trabajo con el que vamos a desarrollar, y solemos también caer en que el equipo de trabajo es simplemente un desarrollador y ya, porque es un MVP ya, o es alguien que solo hace una maquetación o hace mockups porque lo vamos a simular. Digamos que el MVP, eso es uno de los fantasmas que hay, es que a veces pensamos que es un producto muy light y no tan funcional. Ahora lo miramos un poco más a fondo. Este partner tecnológico en una segunda fase de la planeación, pues tiene que planear efectivamente el MVP, identificar qué riesgos ve ahí, minimizarlos, remover o reducir ambigüedades respecto a todo eso que se definió en esa primera fase, y seguramente a la final hacer una propuesta. También tiene que hacer un análisis de requerimientos, hacer una investigación pues de tecnología, en qué tecnología lo va a desarrollar, bajo qué metodologías, demás, definir ese marco de trabajo. También definir en esa planeación cuál es el scope del MVP. Efectivamente, esto es lo que vamos a hacer. Estos son los features, las historias de usuario en las que nos vamos a enfocar para el MVP. Y el prototipado, que el prototipado básicamente es como un tema de arquitectura de la UI y un prototipo de alto nivel, pero también tiene que haber un buen diseño de producto. O sea, el MVP, no porque sea el MVP, lo podemos hacer de cualquier manera y con una baja calidad o con un estado funcional regular. Es importante eso. Recuerden que en cualquier momento pueden comentar, aunque ya vamos un poco sobre el tiempo. Eh, la selección de la manera o del método de desarrollo es importante. Habrán empresas hay un término que se llama el triángulo de hierro. Habrán empresas o proyectos donde estarán fijados para hacer waterfall, que no es un tema ágil. Importante, es importante tener en cuenta que las metodologías ágiles suelen en el mercado ofrecer los servicios basados en horas de trabajo produciendo. Waterfall en el mercado suele ser a un precio fijo y donde los cambios no son bienvenidos. Entonces hay que identificar bien cuál es el contexto y la necesidad para saber si hago Agile con Safe, Agile con Extreme Programming, si se da que hacen el estudio y hacen el análisis y les da que es Waterfall, pues creería yo difícilmente que no, pero habrán
habrán casos. Una opinión personal, por supuesto, lo de Waterfall. Y la selección del equipo, contratar el equipo equivocado. La idea es, hay que seleccionar un partner tecnológico que tenga la capacidad de entregarnos los diferentes aspectos del MVP. Cuando hablamos de MVP estamos hablando que tendrá que tener una buena UI, tiene que tener buena experiencia de usuario, tiene que tener un backend que aunque no es robusto, debe ser estable, debe ser escalable desde el principio. Suele haber la, la, el concepto equivocado de que al ser un MVP eso lo puede, yo contrato un desarrollador full stack o un desarrollador con un seniority alto y con eso bastaría. Eso es uno de los errores que se suele cometer. El desarrollo de un MVP, como lo hablamos ahora, tampoco nos debe tardar un montón de tiempo, dependiendo de la robustez y del costo de oportunidad que se tenga o del mercado, pues se podrá demorar X o Y. Suelen ser un tiempo más o menos promedio en la industria, son de 3 a 4, 5 meses. Para aplicaciones que son, digamos, un poco más light, podrá ser menos, para unas más robustas podrá ser más, pero es una prox. Ejemplos de casos exitosos que empezaron como un MVP. Tenemos Foursquare, tenemos Instagram, Facebook, Snapchat, Airbnb y Spotify. Las personas que les interese leer estos casos de éxito, los invito a que lo busquen y miren que estamos hablando de empresas muy conocidas, tal vez otras no tanto, pero que han llegado a ser gigantes ya y empezaron con un MVP. Entonces eso también nos resalta un poco la importancia de eso. Entonces, el otro concepto, hemos venido hablando de MVP, ahora pasemos a Story Mapping rápidamente. Story Mapping es simplemente una técnica o una manera que nos permite organizar nuestras historias de usuario o necesidades o features básicamente en dos ejes independientes. El horizontal suele ser el eje donde está el orden o el flujo en el cual el usuario utilizaría la aplicación. ¿A qué me refiero? No sé, entro a la tienda, selecciono el producto, voy y pago el producto, selecciono el tipo de pago del producto, se empaca el producto y salgo. Entonces ese sería en el eje X u horizontal. En el eje Y o vertical se suele representar el detalle de ese flujo. Ahora lo vamos a ver un poco más gráfico para que lo aterricemos en el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, imagínense arriba como las cabezas de una columna con los principales pasos del flujo principal o del flujo core de nuestra aplicación, y debajo de cada una de ellas el detalle de cómo se desarrolla cada una de esas etapas. ¿Cuáles son los beneficios del Story Mapping? No caer en un tema incremental, pero mal orientado, donde no estemos agregando valor en cada uno de los incrementos y
como les dijera, evitar el desarrollo de funcionalidades que son dependientes, que digamos, tenemos unas funcionalidades que son core para el desarrollo del MVP, pero estas dependen de unas que no tienen tanta importancia. Entonces, identificar esa serie de dependencias para no caer en, bueno, para yo desarrollar esta funcionalidad que hace parte del MVP, me toca desarrollar un montón de dependencias menores que no agregan tanto valor, pero en aras de sacarla adelante lo tengo que hacer. Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio. A la final, recordemos que esto se llamaba 5 pasos y no hemos hablado nada de eso, pero la idea era desarrollar un poquito los conceptos. El paso 1 es identificar el objetivo principal de nuestro producto. Lo que hablábamos ahora, cuál es el user flow, hacia cuál sería el uso principal que le daría un usuario a la aplicación o a la idea que yo estoy teniendo. Para eso es importante entender qué haría nuestro producto, identificar cuál es el problema que efectivamente soluciona y, importante, definir cuál es el principal objetivo que debe satisfacer en el usuario. Un segundo paso sería definir los procesos core de lo que sería ese flujo del usuario y los pasos de ese flujo. Básicamente, para hacer este ejercicio, lo que tenemos que imaginar un poco es, imaginémonos que le tuviéramos que explicar a alguien cuáles son los pasos que se necesitan para alcanzar ese objetivo. Es por decir, hombre, el objetivo es hacer un café. Estoy poniendo un ejemplo sencillo para aterrizar el concepto. Bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer el café? Suena un poco sencilla la pregunta, pero a la final esa es la que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo? Bueno, tienes que servir el agua, el azúcar, el café, el azúcar es opcional, etcétera, etcétera. Hacer ese flujo el flujo principal. Luego viene el listar el cómo se hace cada uno de esas fases macro del objetivo principal. Miremoslo un poquito más a detalle. Se vería algo como esto. Entonces vamos a poner el ejemplo que nuestro main goal es permitirle al usuario comprar una motocicleta personalizada o que reciba una motocicleta personalizada. Vale. ¿Qué puedo definir yo como los pasos para hacerlo? Pues bueno, yo necesito que la persona entre, pueda que pueda personalizar su motocicleta, que venga y pueda personalizar su motocicleta acá, que luego la pueda comprar, que luego que tiene eso, él pueda manipular la orden que tiene y luego entregar esa orden. Listo. Luego que yo tengo esos pasos macro, lo que yo busco es, listo, vamos a empezar cómo yo customizo o cómo personalizo esa bicicleta. Un momento, yo borro todo esto. Entonces empiezo a definir una serie de acciones. O sea, yo yo tengo que pensar más en acciones que en funcionalidades. Aquí el approach tiene que ser desde el usuario. No pensemos en, tengo que implementar un carrito de pago, tengo que implementar, y ya estamos pensando en tecnologías, aquí tiene que ser un objeto de tal y X o Y manera. Este approach es
desde la perspectiva del usuario. Entonces, que pueda escoger un color, que pueda escoger un estilo, un tipo de ring, el fabricante, generar un preview en 3D, etcétera. Pensar en todo lo que quisiéramos o lo que podría hacer el usuario en esta fase. Y así en cada una de ellas, en comprar. Entonces, que pueda pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, con Google Wallet, usar un cupón o usar un cupón de temporada. Y así con cada una. Entonces, esto lo que hace es darnos una visión del universo donde nos vamos a mover. Aquí todavía, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Vale. Manipular la orden es, si tú tienes la orden, la puedes modificar la orden. Modificar la orden es que puedas cambiar la dirección, puedas cambiar el destinatario, puedas cambiar el color, o sea, que te puedas devolver luego de hacer la orden. Pero bueno, eso es más un tema del análisis que se haga en cada uno de las soluciones que se desarrollen. Entonces, volviendo a los pasos. Un momento que tengo un chat aquí. Vale, con todo gusto, Pablo. Siéntete en la libertad de preguntar lo que gustes, por favor. Y gracias. Entonces, ya tenemos el universo sin priorizar. El único orden que tenemos es que sabemos que este es el flow del usuario, que vamos en este sentido. Entonces luego viene un paso 4, que es, venga, listo, ya tengo el universo, vamos a priorizar esos features. Entonces hay preguntas claves como que nos tenemos que hacer como criterios para priorizar, y es qué tan importante es esa acción para completar el objetivo general. Otra pregunta es qué tan seguido va a ser utilizada, qué tantos usuarios la utilizarían, qué tanto valor le traería esto al cliente. Pongamos un ejemplo acá. Digamos, el poder seleccionar un estilo respecto a generar un preview 3D. Bueno, podemos decir, sí, el de generar un preview 3D sería una funcionalidad muy innovadora y demás, pero si no la tiene, sería un bloqueante para que la persona o para que el usuario pueda recibir su motocicleta. Yo diría, no, la persona podría comprar una motocicleta, perdón, sin necesidad de generar un preview en 3D. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer para priorizar. Y finalmente, el riesgo, si tiene riesgos y dependencias. El quinto paso, ya que las tenemos ordenadas, sería definir el MVP. Entonces, yo ya voy a tener un tablero como este. Ahora lo vamos a tener en la que tenemos. Ya yo tengo un tablero como este, donde tengo los principales actions. Y acá defino cuál de estos features, basado en los criterios, preguntas que hablábamos ahora, que pueden ser más y dependiendo del negocio y del contexto pueden ser diferentes, pero en general son un poco esas, ya se hace una priorización. Entonces, ¿cómo se debería ver el tema? Entonces, yo defino con esta línea en el story mapping, y digo, vale, lo que hay de esta línea hacia arriba, ya que tengo esto priorizado, es efectivamente lo que yo voy a considerar como mi MVP, porque identifiqué que estas funcionalidades son las necesarias para llevar a cabo
el objetivo principal del producto. Que hay otro concepto que se llama el esqueleto caminante, que los invito a que lo lean. Ya estamos un poco cortos de tiempo. Algunos autores asocian el walking skeleton como lo mismo que el MVP. En otros encontrarán que es una versión mucho más light o mucho más reducida de lo que es el MVP. Pero si les interesa, pueden investigar un poco más acerca de él. Entonces, miremos aquí lo importante o lo interesante cuando yo tengo un MVP. Miremos que yo estoy yendo a través de todas las fases o de todos los pasos principales que definí para cumplir mi objetivo principal. Un approach que puede pasar y que suele pasar es que empecemos, listo, customize, more recycle. Entonces yo empiezo a desarrollar todas estas acciones y a la final me gasto un tiempo considerable desarrollando el tema de la personalización de la motocicleta, pero a la final no voy a poder completar el objetivo final, que es que el usuario pueda comprar una motocicleta personalizada. Entonces, eso es lo importante de hacer este story mapping, que te das cuenta de la prioridad en cada uno de los pasos o etapas donde se lleva a cabo el objetivo principal. Entonces, nada, a la final se debe ver así, donde arriba tenés los de alta necesidad o los que más necesitas, y abajo vas priorizando los de menos necesidad y trazas ya esta línea. Bueno, básicamente eso era lo que, para ser respetuoso con el tiempo, son las 3:28. Ese era el concepto que les quería mencionar. Nuevamente los invito para que sigan a Gap en las redes sociales. Ahí seguimos publicando información muy valiosa, charlas que damos en diferentes tópicos. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, demás, y nos encuentran ahí. Y no sé, agradecerles por la participación. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, algo en lo que podamos mejorar esta charla en específico o en general. No sé. Bienvenidos los comentarios. Nelson, muchas gracias. No, con todo gusto. Gracias a ustedes por asistir. Entonces, nada, les agradezco mucho. 3:30, cumpliendo con el tiempo. Espero asistan a muchas más charlas y nada, mil gracias por su tiempo. Una feliz tarde. Un momento, tengo un chat por acá. Chat. Gracias. Listo, con gusto, Tatiana. Vale, que estén muy bien. Una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Muchas gracias, luego. igual. Tarde a todos. Bye.